Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, gracias. En nuestra última clase estábamos tratando de resolver un ejercicio en el cual habíamos definido las condiciones columnares. Ya hemos planteado un ejercicio, ¿cierto? Recording in Señor. progress. Bien. Gracias, sí. Listo, entonces vamos a tratar de terminarlo de hacer.
Entonces lo que habíamos hecho acá era que habíamos planteado una situación en la cual usted pueda eh, pueda determinar cuál es la relación de carga máxima que podría tomar la columna. Entonces, por ejemplo, que nosotros tenemos planteado acá cuál es. Una columna que tiene una longitud de ¿cuánto? ¿2 punto cuánto? 2.7. 2.7 metros. Y la carga que tiene esa columna en la parte superior es de 1 tonelada. Es de 1 tonelada. Y yo podría, bueno, lo pusimos acá, pero establecer una función de comportamiento a través del valor del diámetro o a través del valor de la carga. Bueno. Yo debería poder decir aquí que CR es igual a L sobre K. Yo sé que K es igual a I sobre A raíz. Entonces yo debería decir aquí que esto es pi por D, la 4 sobre 64 por pi por D al cuadrado sobre 4. Raíz, ¿sabes qué K? Debería de ser ¿cuánto? Debería de ser pi de 2 y de 16, ¿cierto? O sea, quedaría aquí de cuadrado 16, o sea, de cuartos. K es igual a de cuartos. K es igual a de cuartos. Sobre cada cuarto de deductiva de CR J. SQL. Me falta E. ¿Cuánto vale E? ¿Cuánto nos vale E? Profe, es que no sé si sea mi computador, pero se escucha muy entrecortado. Dame un segundo.
Yo tengo aquí todo silenciado. Tigre, ¿tú tienes algún micrófono? ¿Tú tienes algún micrófono puesto? No. Es esto. De pronto la conexión. Entonces hay una situación ahí. Si tú estás recibiendo video y audio, entonces tu conexión te va a pedir más video y audio. Entonces, si quieren, hacemos una prueba aquí y detenemos el video. ¿Mejoró o no mejoró? Tigre, dime algo. ¿Mejoró o no mejoró? Pues más o menos un poco, profe. Escucha bien, de pronto el computador de él o la conexión. La conexión se cae debido. Entonces, la cámara que hay acá es una cámara de alta resolución. Entonces, cuando ella manda datos, ella le va a tomar ancho de banda de la conexión. Si la conexión que tiene es débil, el ancho de banda se va a ir en los datos y no le va a dejar, en el video y no le va a dar espacio para subir los datos, que es el sonido. Bueno. ¿Qué más nos hace falta acá? Entonces, el área. El área de sigla. Es que nos está diciendo acá. Punto 8 es lo que nos está diciendo allí, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Pero qué más nos está diciendo? El diámetro es muy delgado y por lo tanto es óptimo para el uso. No. Aquí hay dos valores, SR y SRJ. SRJ y SR. Profesor, qué pena que llame usted SRJ. ¿Cómo? SRJ. Entonces, ¿SRJ dónde está? Observen, el valor de SRJ que nosotros hemos calculado está acá.
Este es SRJ. Y el valor que está hacia adelante es el valor de SR. ¿De quién? De Euler. CR de Euler. CRJ, ¿cuánto nos dio? CRJ nos dio 176.5. Y el SR de Euler nos dio 576, o sea que esto está súper alejado. ¿Qué quiere decir? Que ese modelo de cálculo efectivamente nos funciona para Euler. Si el valor de SR que nosotros hubiéramos calculado acá nos hubiera dado menor que 176.5, habríamos que haber tenido, deberíamos de haber calculado con la fórmula de Johnson para intermedias o para cortas. Profe, qué pena, ¿podría repetir esa parte? Si el valor de Euler nos hubiera dado menor de 176, entonces deberíamos de haber calculado con la fórmula para intermedias o para cortas. ¿Por qué? Porque la columna no va a cumplir como columna larga, sino va a ser o intermedia o corta. Entonces, con estos valores, ¿yo qué debería de poder decir? Que tengo un diámetro de ¿cuánto? De al menos ¿cuánto? De al menos ¿cuánto? 1,77 pulgadas. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Profe, qué pena. Cuando puso K igual a D cuartos, ¿por qué lo puso? Y esa receta está ahí en el tablero. Está el despeje. Lo que pasa es que lo que pasa es que el IES no es capaz de. ¿Sí ves ahí el tablero? Ah, vale, profe, gracias. Profe, ¿podría mostrarnos un momento la ventana de ecuaciones del IES, por favor? Señor. Aquí le coloco para que él empiece allá a iterar. Le coloco el valor de K, que es de cuarto. ¿Para qué? Para un perfil redondo. Después de esto, ¿qué deberíamos de poder hacer? Observen, hay dos problemas. Hay un problema geométrico, en el cual yo necesito determinar el diámetro del tornillo de potencia. Y hay otro problema que es el problema de potencia. Problema de potencia.
¿cuánto fue que le asignó a E? 30 por 10 a la 6. Profe, una pregunta. Pregunta. O sea, usted hace ese cálculo entrando con la longitud de la columna, el peso que soporta y suponiendo que es una de Euler y con los datos que le arroja, ¿se confirma eso? Sí, O- exactamente. Exactamente. Ese es el modelo de cálculo que estamos haciendo. Entonces es algo similar a lo que ustedes hacen en diseño de ejes. Entonces, como ustedes no tienen el valor del diámetro, ustedes suponen un factor de seguridad. Con ese valor de factor determinan el diámetro. Aquí, ¿qué estamos suponiendo? La condición del test de la columna. Entonces, estamos proponiendo que si es Euler, ¿cuánto debería de ser el valor de carga? Porque si conozco la carga, ¿cuánto debería de ser el valor del diámetro? Entonces, cuando vamos a calcular los tornillos, pues básicamente lo que hacemos es que dependiendo del tipo de rosca, pues vamos a tener un tipo de montaje. Entonces tenemos lambda, que es el ángulo de avance. Dice allí que la tangente de lambda es igual al avance sobre pi por el diámetro primitivo. Entonces, en la gráfica que observamos, pues básicamente el desarrollo de la hélice. Entonces, en una rosca cuadrada,
Este bloquecito de color verde que tenemos allí va a ser la tuerca. Y lo que estamos tratando de hacer es mover la tuerca. Si la rosca es cuadrada, observa acá, entonces, si la rosca es cuadrada, observa allí. Entonces lo que va a tratar de hacer es que mover la tuerca, que es esta, a lo largo de quién? De la hélice, que es este, el desarrollo. Y entonces hay dos conceptos, uno que es el torque de subida y otro que es el torque de bajada. Entonces, el torque de subida no quiere decir que sube, sino el torque de subida es el torque de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que el tornillo podría estar bajando y aplicando carga, pero no por el hecho de bajar, entonces se llama torque de bajada, sino el torque de bajada es el torque de descarga y el torque de subida, observen que la dirección de la carga es contraria a la dirección de la fuerza que tú haces. Ese es el de subida. Y en el de bajada, las direcciones, ¿cómo son? Iguales. O sea, la carga debería de ayudarle a descargar. Entonces, este concepto es importante. Torque de subida, torque de carga, torque de bajada, torque de descarga. ¿Qué es lo que se hace allí? Es una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y. Ahí están planteadas y se determina el valor de la fuerza F. Entonces, la fuerza F, ¿cuál es? La fuerza que yo le tengo que hacer a la tuerca. Claro. Pues si usted ese valor lo multiplica por una distancia, entonces ¿qué le va a dar? El torque de subida. Entonces yo digo que el diámetro primitivo sobre 2 por ese valor debería de poderme permitir conocer el torque de subida. Y el torque de bajada, pues, es la sumatoria con la inversión del valor de la fuerza. Entonces, ¿qué debería de tener acá? Entonces, claro, si es bajada, entonces debería de tener la fuerza. Tengo P y tengo P. Y cuando es subida, tengo P y tengo F. Entonces, la fuerza va en dirección contraria. Uno es de carga y el otro es de descarga. ¿Qué situación particular observan ustedes ahí? ¿Qué situación particular observas ahí? ¿Cómo? Sí. El menor esfuerzo. Muy bien. Que todo está centrado en el coeficiente de fricción. Entonces, este es el único problema de los problemas de diseño en el cual a usted le piden el coeficiente de fricción. O sea, aquí la incógnita va a ser determinar el coeficiente de fricción. Entonces la pregunta del millón, bueno, ¿y para qué me sirve el coeficiente de fricción? Exactamente, para seleccionar los materiales. O sea, el problema de diseño de un tornillo de potencia es determinar el coeficiente de fricción que va a haber entre la tuerca y el tornillo. ¿Por qué?
Porque la condición de carga está directamente relacionada con la interacción que va a haber entre tornillo y tuerca. Existen otro tipo de roscas, entonces las ACME. Entonces observen que en las roscas ACME hay un valor de alfa, que es el valor adicional del ángulo, el de inclinación. Entonces yo tengo que sacar la componente de ese ángulo y adicionarla en la sumatoria de fuerzas. Y efectivamente nos da lo mismo. Torque de subida, torque de bajada, con el valor del ángulo adicional. ¿Cuánto es ese ángulo? 14.5. Ese ángulo, ¿de dónde viene? De las roscas que ya vimos. Observen, en estas la tuerca está inclinada. Entonces usted debe de qué? De analizar el valor de la componente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Entonces, hay una condición particular, que es el autobloqueo. ¿En qué consiste el autobloqueo? Entonces, el autobloqueo básicamente consiste en que él hace carga y después de hacer carga, él no se devuelve, sino que él simplemente conserva su posición. Si yo quiero desbloquear, ¿qué debería de hacer? Aplicar una carga. ¿Cómo garantizo esa condición? ¿Cómo? Aplicando torque. Para que no se devuelva. Entonces el coeficiente de fricción mu debería de ser igual o mayor que L sobre pi de P por el coseno de alfa por mu de alfa. O mu debería de ser mayor o igual que quién, que la tangente de lambda por el coseno de alfa. No observen que de pronto diseñar un tornillo de potencia no es una situación ahí como tan sencilla. ¿Por qué? Porque, bueno, usted debe determinar el diámetro y usted ya debe establecer una condición de lubricación de la tuerca y del tornillo. La eficiencia. ¿Por qué se habla de la eficiencia? Dice esa gráfica que tenemos allí. Dice esa gráfica que tenemos allí.
¿Qué tal vos? ¿Qué tal vos? No. Es que esa es la eficiencia. ¿Cuáles son los tornillos más eficientes? Los de avance. ¿Cuáles son los tornillos más eficientes? Los ACME. No, según la gráfica, ¿cuáles son los más eficientes? ¿Los de menor fricción? ¿O Muy bien, tienen valores? los que menor Ok. fricción tienen, entonces se va a encontrar fricción de 0.05, una eficiencia del 90%. Entonces, ese 0.05 ¿a qué equivale? Equivale a que si está lloviendo y usted va en su carro o va en su moto y usted frena sobre la pintura del pare, ¿qué le va a suceder al carro o a la moto? Se desliza como un jabón. Eso es 0.0. 0.1 es la fricción que sienten los zapatos tenis sobre un piso normal. No sobre cemento, sino sobre un piso o sobre un barnocín normal. O sea, usted tiene un porcentaje de agarre. En la medida en que usted va subiendo el valor de la fricción va siendo mayor. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esa gráfica? Que básicamente el trabajo de rotación que se convierte en traslación es una generación de calor. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo que él hace para convertir la rotación en traslación que va a generar trabajo, va a realizar un intercambio de energía y va a generar una alta ineficiencia. Y que entre mayor sea la fricción, mayor va a ser esa ineficiencia. Y que esa ineficiencia está directamente relacionada ¿con quién? Con el ángulo de avance. Entonces, ¿cuál debería de ser el mejor ángulo de avance? ¿45? Entre 25 y 45 grados. ¿Sí? Alguien podría decir, claro, el mejor de pronto podría ser 35 o 38 grados. No son buenos ni los ángulos pequeños ni los ángulos grandes. ¿De qué depende todo esto? ¿De qué depende todo esto? No observen que es un proceso dispendioso porque este no es un producto terminado que usted compra en el mercado, tiene que mandarlo a hacer. ¿Qué le hace falta ahí? Entonces, usted necesita diseñar el sistema de lubricación, necesita ajustar el tornillo. ¿Por qué? Porque si le queda muy holgado, él no va a ser preciso, pero si le queda muy ajustado, entonces va a generar fricción y va a acabar o con el material o con el lubricante. Entonces usted debería de determinar la película de aceite, el tamaño de la película de aceite, el tipo de aceite, la viscosidad, la cantidad de aceite, si va a utilizar un aceite, si va a utilizar una grasa, si va a hacer lubricación por bomba, por salpique, por goteo. O sea, es todo un producto sin terminar.
O sea que el grado de complejidad, ¿cuál sería? ¿Alto o bajo? Alto. O sea que usted a la hora de cobrar, ¿cómo debería de cobrar? Alto. O sea, si usted ve un montaje que tiene un tornillo de potencia, que tiene todo un sistema de lubricación, usted debería de ahí ir con cautela porque eso, de eso tan bueno no dan tanto, ¿sí o qué? Entonces el punto aquí es que usted comprenda o ponche las dimensiones de realizar el diseño de un tornillo de potencia. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, teniendo esto en mente, entonces nosotros lo que deberíamos de hacer es tratar de diseñar el tornillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo deberíamos de poder hacerlo? ¿Cómo deberíamos de poder hacerlo? Entonces, lo que deberíamos de poder hacer acá es... Dame un segundo. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Entonces, vamos a diseñar un elevador y el elevador que vamos a diseñar vamos a diseñar el elevador y el elevador que vamos a diseñar debería velocidad de cuánto te vamos a ponerle 36 metros. Vamos a ponerle una mapa 20 metros. Metros sobre de la velocidad. Entonces, ¿qué deberíamos de poder hacer para poder diseñar ese sistema de elevación? Entonces, ¿qué debería yo de poder hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos, muchachos? No es determinar las cargas, ¿cierto? Pero lo que deberíamos de hacer es lo siguiente. Deberíamos de decir aquí que la energía de rotación es igual a la energía cinética más la energía potencial.
Y la energía de rotación debería de ser igual a ¿cuánto? A 1,7 por W al cuadrado por las RPM elevadas al cuadrado. ¿Qué más deberíamos de poder decir? Que la energía cinética debería de ser aquí un medio por quién. La carga que es W sobre G por DF elevado al cuadrado. Entonces deberíamos de decirle aquí que si la velocidad son 20 metros, entonces yo debería decir que es 20 0,0254 sobre 12 sobre 60. ¿Qué más debería poder decir? Señor, la energía potencial igual a W por H. W por H. ¿Qué más debería de poder decir? Debería decir aquí que BF es igual a quién? Al espacio sobre o mejor dicho, que el avance es igual a la velocidad por el tiempo. Pero aquí el avance es igual a ¿qué? Al paso por el número de vueltas. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Entonces habíamos dicho que el diámetro nos había dado más o menos de 1,71 pulgadas. Hicimos aquí. Para un diámetro de 2 pulgadas, para un diámetro de 2 pulgadas, ¿cuánto es el paso? Sí, entonces nos tocaría ver la tabla. Entonces en la tabla para un diámetro de 2 pulgadas, el paso es 4 hilos. 4 hilos por pulgada, que eso es 0,250.
Ese es el paso. ¿Qué me haría falta allí? ¿A qué es ¿Qué me igual la haría falta? altura? ¿Cómo? ¿A qué es igual el h? ¿A qué será igual? Medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración por el tiempo. ¿Qué deberíamos de poder decir ahora? ¿B sub F es igual a quién? Aceleración por tiempo. Omega por las RPM. ¿No es omega por R, profe? Omega por R, sí señor. Ese no me sirve. ¿Qué debo hacer ahí para poder determinar el valor de la carga? El valor de la velocidad. La velocidad final igual a aceleración por tiempo. Paso por el número de vueltas. Paso por el número de vueltas. Y paso por 150. Y la velocidad. La velocidad es igual. Velocidad es igual. Avance. Ahí está. Velocidad es igual. Avance. Sobre el tiempo. Sí, aquí. Y el avance debería de ser igual a la longitud. Ahí. El avance es igual a él. Profe, una pregunta. Señor, Ese avance
pues yo entendería que es el avance que hace el tornillo en el tiempo en el que acelera, ¿no? Sí, señor. Entonces sería igual a h, no a L. Pero es que lo que estamos aquí tratando es igual a H y no a L. Dame un segundo. Bien. Y lo que hay que ver es cuadrado. Velocidad por la aceleración en tiempo al cuadrado. Es igual al paso por el número de vueltas. Y el número de vueltas y las RPMs de RPMs iguales. Número de presión, el tiempo y que la velocidad la velocidad de la línea. Sí. A ver, sobre 60. 60. Una derecha, por decir.
Era. Principal. Vamos. Así que
Profe, Señor. Señor. en la ecuación de velocidad final no es solamente aceleración por tiempo, usted tiene el tiempo al cuadrado. Sí, aceleración por tiempo. Ven, pena muchachos, pero me quedé sin aire. Hay demasiado ruido acá. La construcción de al lado. ¿Qué hacemos después de eso? Profe, la potencia no es necesaria hallarla. ¿Cuánto nos da la potencia? ¿Cuánto nos da la potencia? Calcula la potencia, ¿cuánto nos da? Y si vas a seguir chateando, vas a salir de la casa. No, pensamos que ¿cuánto nos da la potencia?
Profesor, tengo una duda sobre la ecuación que usted puso, que la velocidad igual a la velocidad final sobre 60 sobre 0.0254. ¿Cómo sacó esa fórmula? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Convirtiendo la rotación en una traslación. ¿Cuánto le da la potencia? Pues, profesor, a mí me dio 4,5. Sí, estará bien. ¿Te dio cuánto? 4,5. No, a mí no me dio eso. ¿Cuánto nos da la potencia? ¿Y de cuánto te da la potencia? Bueno, la potencia da 4,52. 4,52. ¿Eso qué nos indica? ¿Eso qué nos indica? Pues, profe, con eso podemos saber que necesitamos, pues, o sea, que para mover ese tornillo de potencia necesitamos un motor pequeño. Motor pequeño, ¿cierto? Ese es solamente que un primer estimado. ¿Será que eso es cierto? Entonces, eso no lo vamos a saber hasta que no tratemos de diseñar el tornillo. Entonces, para poder diseñar el tornillo, entonces lo que debemos hacer es tomar la receta en la cual decimos, calculamos el torque de subida. Entonces, el torque de subida para un tornillo Acme, al que es igual. Nos dice ahí la memoria de clases que dice que el torque de subida es igual a ¿qué?
a W por quién? Por el diámetro primitivo. Primitivo sobre 2. Todo esto multiplicado por quién? Mu por pi por dp más SL. SL es el paso multiplicado por quién? Por el coseno de quién? De alfa. Todo esto sobre el coseno de quién? De alfa por el coseno de quién? De lambda y pi por dp por el coseno de alfa menos mu por el paso. Yo que debería decir aquí que el torque de subida es igual al torque que tenemos aquí sobre 2. Por 2. Deberíamos decirle aquí que dp, bueno, dp es igual al diámetro. Vamos a suponer que tiene un diámetro más o menos igual, parecido a ese. W es el valor W que tenemos allí. El paso es el paso que tenemos allí. El valor de alfa es 14,5. ¿Cuánto nos da mu? A ver si es capaz de hacerlo. ¿0,7? 0,667. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Que el tornillo prácticamente debe de ¿qué? Entrenarse para poder subir, porque no me está pidiendo un valor de fricción exageradamente bajo. O sea, ese tornillo por coeficiente de fricción debería de poderse ¿qué? Fabricar. ¿Qué es lo que hace falta allí? Tengo una pregunta. Pregunta. Profe, ¿cuándo se considera que el coeficiente de fricción es bien bajito? Es el ejemplo que poníamos. Entonces, cuando tiene un 0, es para que tú lo entiendas ahí, cuando tú frenas sobre el pare, cuando está lloviendo. Es como cuando, sí, tú no sabes manejar, según eso. Ni moto, ni carro, tienes, ¿no? Entonces, el día que hagas tu curso allá de manejo, te van a decir, cuando usted llegue a un pare y esté lloviendo, no frene en el pare. ¿Por qué? Porque el carro se va a deslizar. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción sobre la pintura mojada es nulo. Entonces el carro se desliza, no frena.
O mejor dicho, el carro sí frena, pero no se detiene, sigue derecho, como un jabón. Es como cuando tú estás lavando el piso de tu casa descalzo y le echas jabón al piso y te deslizas. Ese es 0.0 o 0.00. Cuando tú tienes punto y un número, es el coeficiente de fricción normal cuando tú estás caminando sobre terreno seco. O sea, es rígido, es rígido, pero no es tan fuerte. Entonces, ese es el rozamiento de dos metales, uno contra el otro. Entonces, tú un punto 60 lo puedes encontrar en un tornillo de bronce con acero, ¿sí? Ese tornillo lo puedes encontrar. En ese sentido es que usted averigua. Terrible que me diera .0006, o sea, esa velocidad, ese montaje nunca lo va a poder usted hacer. ¿Entendido? Listo, profe. ¿Qué nos queda allí? Esto, profe, aquí como tal estamos haciendo cálculos como muy ideales y diciendo que no se pierde nada de energía en calor. Entonces nos faltaría pues aplicar la eficiencia, ¿no? No. Este modelo es un modelo que está orientado ¿a qué? A la manufactura. Entonces, cuando usted, o sea, una cosa son los modelos teóricos y otra cosa son los modelos reales. Aquí lo que estamos diciendo es que si usted necesita subir una carga de 1 tonelada con un diámetro de 2 pulgadas, el coeficiente de fricción, según esos cálculos, debería de ser de 0.7. ¿Qué quiere decir eso? Que esa velocidad es alcanzable con una lubricación sólida. Eso es lo que estamos diciendo. La eficiencia del tornillo o el comportamiento del tornillo es el diseño de detalle. ¿Por qué? Porque usted aquí no involucra la eficiencia del tornillo. ¿Por qué no estamos involucrando la eficiencia del tornillo? Habría que hacer un cálculo del ángulo de avance. Porque con respecto a la manufactura del tornillo no está directamente relacionada. ¿O eso entendí? Más o menos. La eficiencia del tornillo, ¿cómo la calculamos? Teniendo en cuenta la fricción y el ángulo de avance. Con el coeficiente de fricción. Y si yo no tengo el coeficiente de fricción, pues yo no podría calcular ¿qué? La eficiencia. ¿Qué es lo que sucede? Que los libros dan por sentado un valor de coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción está directamente relacionado con la cantidad de energía que usted va a subir o a elevar. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa son los problemas allá de los libros y otra cosa son los modelos de la vida real. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que el problema cuando usted va a construir es saber si esa cantidad de carga que tiene ahí, usted la puede elevar con un tornillo de potencia o necesita un sistema hidráulico. ¿Por qué?
Porque puede ser que el coeficiente de fricción le dé muy bajo. Y entonces ese coeficiente de fricción tan bajo no le va a permitir elevar a esa determinada velocidad. ¿La eficiencia qué es? La eficiencia es una consecuencia de ese montaje. ¿Sí? Es una consecuencia. Pero no es una variable. ¿Por qué? Porque usted aquí efectivamente, como tú lo dices, lo que va a hacer es a convertir trabajo en calor. O sea, es un sistema que está diseñado para ser ineficiente. En su ineficiencia radica la eficacia de convertir la rotación en traslación. Entonces, ¿tú qué podrías decir allí? Que para un coeficiente de fricción de 0,67 y un ángulo de avance de ¿cuánto? De 35 grados, ¿cuánto sería la eficiencia? Calcula. Es alta la eficiencia. ¿Cuánto? Profe, usted Media dijo, aproximada, el ángulo media era aproximada 35. 41. 35 grados, sí. Aproximadamente 41%. A mí me está dando 34%, profe. No sé si estoy haciendo algo mal. ¿Y eso qué será? Una eficiencia del 35%. ¿Eso será buena o será mala? ¿Cómo? ¿Cuánto es la eficiencia de un motor de combustión interna? Sergio, ¿cuánto es la eficiencia de un motor de combustión interna? André Felipe, como el 26, muy bien, como el máximo, por ahí 30, si le va bien, sí o qué. Entonces, aquí no es si la eficiencia me dio buena o si me dio mala, sino el sistema funciona como tal. Eso es. Pero usted aquí no va a pedir que no es que yo necesito una eficiencia del 80%, ¿no? O sea, aquí lo que busca es que el sistema que funcione, porque ya de entrada usted lo que se entera que es que los sistemas son ¿qué? Ineficientes. Entre mayor sea el coeficiente de fricción, menor va a ser la eficiencia. Entonces ahí para un coeficiente de 0,3 nos está dando una eficiencia como del 40 al 50%, menos, más del 50%. Pero de ahí para abajo lo que venga. Entonces, usted ahí lo que hace es que se resigna. Muchachos, ¿preguntas? O sea que esta gráfica es bastante teórica nomás. Exactamente. Esa gráfica, usted lo que le dice es el comportamiento. Ahora, el curso está orientado a ¿qué?
a la manufactura. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que el día de mañana cuando usted vaya a construir, bueno, lo primero que tienen que hacer es mirar si usted encuentra un conjunto de dos piezas, tornillo y tuerca, que le den un coeficiente de fricción. La eficiencia, usted ya está resignado, porque está directamente relacionada con el coeficiente de fricción que usted busca. Entonces, usted esa receta que tiene ahí es solamente ilustrativa. Muchachos, si no hay más preguntas, por hoy dejamos así. De ser posible, nos vemos mañana. Profe, qué bueno, ¿me podría mostrar las ecuaciones un momento? Claro.